Buenos días, hermanos y amigos. Bendiciones para el día de hoy. En Romanos 8:13 se nos dice: porque si vives según la carne, morirás, pero si por el Espíritu matas las obras de la carne, vivirás. O sea, nuestro llamado es a que por el Espíritu mortifiquemos y sepultemos las obras de la carne, para obtener la vida. Es decir, que mediante la ayuda del Espíritu Santo deberemos vencer al pecado y a la carne. Y es que la carne en su estado actual tiende a pecar por su condición caída. No obstante, para los que alcancen la victoria, esta nuestra actual carne un día será renovada en un nuevo cuerpo incorruptible. Ahora, aunque el cristiano ha sido regenerado en espíritu, pero en su cuerpo aún habita el pecado, ni que sea de forma residual, pues el cuerpo y la carne no han sido librados completamente de él, y por esto se nos ha encomendado la tarea de mortificar al pecado y a la carne. Observamos como el mismo Pablo se pone como ejemplo en la mortificación de la carne en 1 Corintios 9:27, y golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. De forma que a esta carne caída hay que ponerla bajo servidumbre para que no sea ella la que se adueñe de todo nuestro ser a través del pecado, pues el cuerpo constantemente será atraído por el pecado y buscará el complacer los bajos instintos que anidan en la carne del hombre. Y contra ello tenemos la disciplina y el dominio propio, herramientas que necesitamos utilizar para vencer dichas influencias dañinas, como las que leemos en Colosenses 3:5. Da muerte a lo terrenal en ti, fornicación, impureza, pasión, malos deseos y codicia, que es idolatría, las cuales en el cristiano deben mortificarse según Gálatas 5:24, y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces el apóstol Pablo enseñaba y esperaba que los creyentes dieran muerte a las obras de la carne y por tanto que no las alimentasen. Ahora, una forma simple de mortificación de la carne puede ser simplemente el evitar ciertos placeres negándose a uno mismo, como por ejemplo el ayuno total o parcial durante un periodo de tiempo, ayuno de todos o de algunos alimentos. También el abstenerse de las relaciones maritales temporalmente. Además, deberíamos evitar aquellas áreas de la vida de la persona que puedan suponerle un disparador para pecar, por atacar alguna de nuestras concupiscencias. Y deberíamos también el trabajar y fortalecer aquello que nos resulte principalmente difícil y oneroso. Y además de todo lo anterior, también se puede practicar un estilo de vida sencillo, austero o incluso empobrecido. Entonces el cristiano puede mortificar así las obras de la carne en señal de haberse convertido y arrepentido de los pecados, rearguido por el Espíritu Santo. Espíritu Santo que habita en nosotros, nos capacita, fortalece y afirma. Por esto tenemos la autoridad para poder vencer al pecado, pues mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Además de ser Él quien nos dé la victoria, como leemos en 1 Juan 4:4. Sí, esta es nuestra victoria, que por el Espíritu Santo somos más que vencedores. Así, si somos vencedores y renovados por el Espíritu, entonces no pecaremos, como explica 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y es que el cristiano no puede pecar de forma continuada ni a sabiendas, pues Cristo vive en él y el diablo no lo puede tocar, mientras que por el contrario, el mundo entero sí que está bajo las garras del maligno. Entonces nosotros debemos estar confiados que por el Espíritu Santo venceremos, pues los fundamentos de la vida y la piedad ya nos han sido dados, como explica 2 de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos son dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Así que el fundamento de la vida y la piedad ya nos ha sido dado mediante conocimiento del Señor como una facultad y virtud divina para vencer a las obras de la carne. Ahora, después de pecar, no debemos centrarnos en nosotros mismos, sino que arrepintiéndonos del pecado, busquemos el no volver a entristecer al Espíritu Santo. Y para ello deberemos tener en cuenta los siguientes recursos. Primero, deberemos abstenernos de los deseos de la carne, como leemos en 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma. Nuestra decisión debe ser firme y enérgica, escogiendo siempre el no pecar, no dando nuestro brazo a torcer al diablo, que el Señor le reprenda.
Lo segundo será el no participar del pecado, o sea, no solo no pecaremos nosotros, sino que nos alejaremos de todos aquellos que practiquen el pecado, llegando incluso a reprenderlos si es conveniente, según explica Efesios 5:11, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas. Y tercero, no debemos proveer para la carne, pues no solo nos alejaremos del pecado y de las personas que lo practiquen, sino que incluso de los lugares y situaciones potencialmente pecaminosas, como se nos advierte en Romanos 13:14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para satisfacer las pasiones de la carne. Por tanto, nuestro principal esfuerzo será el estar vestidos de Jesucristo, y así estaremos capacitados para poder alejarnos de lugares, personas, cosas y situaciones que pueden propiciar el que lleguemos a pecar. Un ejemplo ilustre de determinación para no pecar y mantenerse limpio de corazón lo encontramos en Job 31:1. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Entonces Job hizo un pacto con sus ojos para alejarse del pecado, ya que el pecado nos tienta y prueba de diferentes formas, y no hay que dejarse atrapar por él, cayendo o mordiendo el cepo, pues el primer indicio de que estamos siendo tentados es una ligera seducción, ya que el enemigo primero intenta seducirnos con alguna concupiscencia. Aquí es donde debemos estar más firmes, haciéndole frente y resistiéndonos para vencer esta seducción, atajando la raíz y no dejando crecer el mal en nosotros. Menos aún deberemos alimentarlo y darle un espacio o tiempo para que habite en nuestro corazón. Ahora, el mismo Jesucristo afligió su carne y la sometió ayunando durante 40 días y 40 noches, y eso que su carne era limpia de pecado. Aún así, es un ejemplo de sujeción del cuerpo y resistencia a la tentación del diablo. También se sujetó fielmente a Dios Padre en un tipo de obediencia y unidad con el Padre que le acompañó durante todo su ministerio. Pues en mortificar las obras de la carne también lo vemos en los primeros cristianos, quienes sujetaron y mortificaron su carne afligiendo su cuerpo, además de con la llamada confesión de fe, que fue el aceptar la tortura con resignación e incluso muchos con alegría, en aquellos momentos cuando al caer en manos de sus perseguidores abrazaron su destino de sufrimiento debido a su amor por Cristo, experimentando una transformación al seguir a Cristo que facilitó el que se convirtieran en mártires y testigos de nuestra poderosa fe cristiana. Y finalizamos con el recuerdo de estos mártires por causa de la fe en Jesucristo, no sin antes recordar Colosenses 3:5. Mortificad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, deleite carnal, mala concupiscencia y avaricia, la cual es servicio de ídolos. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Y pasamos al verso 9. No mintáis los unos a los otros, despojándoos del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. ¡Oh, aleluya! Bendito sea el nombre del Santo, Santo, Santo y Todopoderoso Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre de Jesús. Amén. A él sea la gloria, la alabanza, el imperio, el honor, la sabiduría, acción de gracias por los siglos eternamente. Amén y amén.